Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés Albert Camus escribió en su ensayo Retorno a Tipasa la siguiente frase: en mitad del invierno aprendía por fin que había en mí un verano invencible. Hace unos días pasó el solsticio de invierno, el día más corto del año y el heraldo de la estación más fría del año. Nos hemos instalado y estaremos aquí los siguientes 3 meses. En el invierno, aunque usted lo sabe, nuestros inviernos son suaves, de terciopelo, no como otros inviernos blancos e inclementes. Decía Robert Balzer que en esta estación del año la luna va llorando por las estancias donde los hombres son locos o son sabios. El invierno es muchas veces más el resultado de la inclinación de la tierra, de todas las metáforas que la naturaleza nos presta para la comprensión de la existencia, la luz y la sombra, lo dulce y lo amargo. Ninguna es tan poderosa como la que resulta del contraste de las estaciones, lo cálido frente a lo frío, la primavera frente al otoño y sobre todo el verano frente al invierno. El invierno metafórico remite a la mayoría de las veces a una temporada de desamparo y retiro. Las más antiguas metáforas sobre el invierno son metáforas sobre la pérdida. En la mitología clásica el invierno es el dolor. Demeter, por el secuestro de su hija Hades. Wallace Stevens, en su poema El hombre de nieve, acuñó un concepto, un tipo de configuración mental para sobrellevar la temporada, la mente de invierno. Llamó así a la aceptación de un mundo sin ilusiones, a la disposición para vivir en un mundo que tal vez tenga significado, pero carece de Dios. Es una estación definida por la ausencia de calor, de hojas, de flores, una temporada inevitablemente melancólica. Hoy hablaremos del invierno literario. Quédese, póngase cómodo, sírvase algo caliente, aun cuando nuestro invierno sea suave. Si se siente abatido, recuerde las palabras de Percy Bysshe Shelley. Si llega el invierno, ¿puede estar tan lejos la primavera? Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El invierno ha sido el tema predilecto de muchos artistas, usted lo sabe. Movimientos literarios, corrientes pictóricas y vanguardias cinematográficas enteras han consagrado su trabajo a la naturaleza cruel y misteriosa del invierno. Los paisajes góticos de los románticos alemanes y la nieve de los impresionistas, que lleva 200 años sin derretirse. Las parábolas navideñas de Dickens o los cuentos de hadas de Andersen y Wilde. Todas estas expresiones artísticas han intentado descubrir el enigma de lo que sucede en el alma humana con la llegada de la temporada del frío. Esto significó el inicio de la conquista intelectual del invierno. La humanidad temió la llegada de la estación más fría, sobre todo en sus geografías más alejadas de los trópicos, hasta que se empezaron a negociar los límites de su naturaleza, por decirlo así, desde las innovaciones tecnológicas que lo mantenían a raya y desde el arte, que identificó su belleza y sus profundidades. Un muy valioso estudio literario sobre el invierno que aún no se ha traducido al español es el de Adam Gopnik, llamado precisamente así, Invierno. 5 ventanas a la temporada. Ahí, el autor estadounidense, famoso redactor de The New Yorker, diseccionó la estación en sus facetas: la romántica, la radical, la regenerativa, la nostálgica y la recreativa. Ahí, Gopnik recupera una reflexión de Noam Chomsky sobre la naturaleza y el alma humana que hemos traído aquí para usted. Escuche, nuestra envoltura, el aislante cultural que nos separa de la naturaleza, es algo como la ventana iluminada de un vagón del tren por la noche.
La mayoría del tiempo es un reflejo de nuestras propias preocupaciones, incluyendo nuestras preocupaciones sobre la naturaleza. Como un espejo nos convence de que el mundo es algo que existe principalmente en referencia a nosotros. Fue creado para nosotros. Somos su centro y el sentido de su existencia. Pero, ocasionalmente, el espejo se transforma en una ventana real a través de la cual obtenemos la visión de una naturaleza indiferente que va de la mano de mucho tiempo sin nosotros, que parece habernos producido solo por accidente y, si tomamos conciencia de ello, solo podemos arrepentirnos de haberlo hecho. ¿Y a usted qué le provoca la llegada del invierno? Durante mucho tiempo utilicé esta edición de Charles Dickens, que es la canónica, digamos, la de Aguilar. Llegaba un vendedor a la oficina, los ofrecía y usted los pagaba en abonos. Este libro de Dickens tiene para mí entonces un muy especial sentido del tiempo. Mire usted, en este tomo 1 vienen los papeles póstumos de Charles Pickwick y las aventuras de Oliver Twist. En el 2, el reloj del maese Humphrey y desde luego las vidas y aventuras de Nikolai Nickby. Y en el 3, la tienda de antigüedades, historia de 2 ciudades, tiempos difíciles y grandes esperanzas. Charles Dickens, un autor que usted podría leer en este fin de año. En su libro Invierno, el escritor Karl Ove Knausgaard menciona que los sonidos del bosque son sumamente distintos con la llegada de los días de frío. Dice Knausgaard: con la llegada del invierno los arroyos se congelan y cesa el constante murmullo y gorgoteo que, si lo es suficientemente grande, desde lejos suena como un silbido o incluso como un zumbido. Si el agua que fluye resuena en barrancos o acantilados, la primera capa de nieve hace desaparecer los últimos sonidos, los de los pasos por las hojas secas, a la vez que otros pasos más pesados se vuelven sordos. Cuando el bosque cubierto de nieve se encuentra inmóvil, bajo el cielo que oscurece lentamente, hay silencio absoluto. Cuando entonces empieza a nevar y el aire se llena de copos, sigue habiendo silencio absoluto, pero es un silencio diferente, como más denso, más concentrado, y ese sonido, que no es un sonido, sino solo un matiz de silencio, una especie de intensificación o profundización de él, es la expresión sónica de la esencia del invierno. Dice Ove Knausgaard: el cantar de los cantares del invierno es el sonido rampante de los patines que cortan ligeramente el hielo, con ese ligero arañazo que dan en la espesa y helada capa en que se convierte el suelo. En la mayoría de las ciudades mexicanas no cae nieve, y usted lo sabe, en el invierno. La última vez que la Ciudad de México se cubrió de blanco fue la mañana del 11 de enero de 1967. Para ver aquello, entro en un túnel de tiempo. Ese día abrí el ojo, me asomé a la ventana y pude ver una capa blanca que cubría la calle, los coches, los árboles. Mi padre estaba en el hospital. Una pancreatitis lo tumbó y lo empujó a la orilla de la muerte. Yo tenía 10 años y mi padre 50. 16 menos de los que tengo yo ahora. Negocios atrabancados, enfrentamientos con socios abusivos y cantidades de alcohol lo vencieron. Mi madre lo acompañaba en un hospital de parturientas donde mi papá estuvo en una clínica de ginecobstetricia donde le salvaron la vida a 2 jóvenes médicos. Las personas jugaban, se tiraban bolas de nieve en los camellones de Avenida Chapultepec, de las calles de Monterrey y Puebla, en otra ciudad anterior al metro que aún no existía. En el Hospital Santa María había una capilla. Una enfermera me llevó y me dijo: reza por tu papá. No sé rezar. Háblale a Dios, me dijo. Desde entonces tengo una extraña incomunicación con el Señor. Vino mi madre por mí a la capilla y me dijo: no se reza.
Vi a mi mamá cansada de mi padre y sus abismos. Según supe años después, pensaban separarse antes de la pancreatitis, sin dinero y sin amor. Pasaron el frío y la nieve. Mi padre se recuperó después de un año de dietas inhumanas y, a juzgar por lo que ocurrió, mi madre también se recuperó de algunas de todas sus heridas. Un milagro de la nieve. Para quienes vivimos entre los trópicos, el invierno real, el crudo invierno de nevadas y vientos congelantes es siempre una imagen lejana. Estampas blancas que nos llegan desde la literatura, el cine, la televisión y que poco tienen que ver con el invierno complaciente que afortunadamente nos toca. Gabriel García Márquez publicó en 1992 12 cuentos peregrinos, una serie de relatos que escribió a lo largo de un par de décadas y que imprimieron a la literatura hispanoamericana el sello inconfundible de lo que después se daría por llamar, desde luego y desde hace mucho, el realismo mágico. Pero esto era mucho más que realismo mágico, eran cuentos perfectos. El último de los cuentos de este libro, el 12º, lleva por nombre El rastro de tu sangre en la nieve. Es una historia de amor arrebatado entre dos jóvenes aristócratas caribeños que se casan con gran lujo en mitad del invierno europeo. Hemos traído a esta sección, como los vagoneros de las letras, el inicio gélido de El rastro de tu sangre en la nieve, de este libro extraordinario de cuentos, ¿de quién sino? Gabriel García Márquez. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena da Conte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba sobre los Pirineos. Aunque eran 2 pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena da Conte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero. Y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de bisón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena da Conte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Lloyd Husbeth murió en el año 2004. Su hija, la escritora Siri Husbeth, cuenta en el libro Elegía para un americano que entre las pertenencias de su padre encontró una caja metálica. Dentro de ella había 7 llaves con una cadena y sobre ellas una etiqueta en la que su padre escribió llaves desconocidas. Husbeth guardó esas llaves en el cuarto donde escribe. Para ella, las llaves desconocidas de su padre eran la mejor metáfora sobre la escritura memorialista. Abrir puertas de la memoria suele ser un viaje a territorios desconocidos dentro del propio hogar. Durante el invierno, época que coincide en gran parte de los países occidentales con las celebraciones de la Navidad y fin de año, solemos cruzar portales del tiempo. El invierno es una época de reuniones, de espacios interiores, de introspección y melancolía. Los rituales del invierno están por ello
cargados de intercambios materiales y simbólicos, de rituales en los cuales se tiende a la repetición. La cena de Navidad es el ritual por excelencia de ese periodo. Cuando Lloyd Husband murió, la madre de Ciri, la tradición familiar de la cena navideña se alteró de forma irremediable en su familia. En su libro Diario de Invierno, este que tengo aquí, Paul Auster, esposo de Ciri Husband, cuenta que su familia política de origen noruego celebró la Navidad de la misma forma durante décadas. El carácter formal de la cena, dice Auster, no sufrió alteraciones desde 1981 hasta 2004. Escribe al respecto Auster lo siguiente, escúchelo usted, lo voy a citar. Los platos nunca variaban y en 23 años ni uno solo se añadió ni quitó del menú, ni pavo, ni oca, ni jamón, tal como cabría suponer como plato principal, sino costillas de cerdo ligeramente sazonadas con sal y pimienta hechas al horno y servidas con salsa o condimentos, acompañadas de papas hervidas, coliflor, lombarda, coles de Bruselas, zanahorias, arándanos y arroz con leche de postre. No puede haber comida más sencilla, más desafiante, enfrentada con las nociones norteamericanas contemporáneas sobre lo que constituye un menú aceptable para una festividad. Cuando les preguntaba a mis sobrinos si querían cenar algo distinto en Nochebuena, me decían, no queremos. Los alimentos de Navidad son alimentos rituales, aportan continuidad y contribuyen a la cohesión familiar. Son un ancla simbólica que impide la deriva a mar abierto. Hasta aquí Auster. Paul Auster escribió la novela Diario de Invierno al sentir que la vejez había tocado a su puerta. Aquí tengo este libro, es Anagrama, Panorama Narrativas, Diario de Invierno. Hoy es el momento, juntos celebremos.
De la mesa de novedades, que en esta ocasión se trata de algunos libros que recomiendo para que usted los lea aquí en el final del 2023. Primero que nada, Mario Vargas Llosa, le dedico mi silencio. Alfaguara. La historia de Lalo Molfino era tan compleja y misteriosa que quizá tendría que mezclar esos retazos de vida con huesos de algún animal andino. Mario Vargas Llosa. De Hernán Lara Zavala, también de Alfaguara, El último carnaval, una novela que se antoja rápida, dura, como un rock mexicano. El pasado es parte de nosotros, si no es que somos nosotros mismos. Hernán Lara Zavala, un escritor muy importante en México que acaba de publicar El último carnaval. Carlos Velázquez, usted lo conoce bien, El menonita Zen, publicado ahora en Océano. Tras 5 años de pausa en el cuento, género que lo ha consagrado, Carlos Velázquez está de regreso con su 6ª colección de relatos. El menonita Zen, Carlos Velázquez. José Mariano Leiva, Lo que los monstruos nos hicieron, Grupo Narrativa Grijalbo. En 1901, las calles de la Ciudad de México son ocupadas por excéntricos espiritistas que buscan respuestas del más allá y por escritores decadentes que protagonizan orgías. En los bajos fondos, léperos y pillos acuden a los burdeles que huelen a opio, mientras que a las afueras de la ciudad, los circos de esperpentos fenómenos y dementes son la gran atracción. José Mariano Leiva, Lo que los monstruos nos hicieron. 4 libros importantes para que usted pase un fin de año. William Carlos Williams, el poeta estadounidense identificado con la corriente del imaginismo, publicó en 1962 su libro Cuadros de Bruegel y otros poemas. Hemos traído aquí uno de ellos, Los cazadores en la nieve. Escuche. La panorámica es el invierno. Montañas nevadas. Al fondo, el retorno de la casa. Se acerca la noche. Por la izquierda, los fornidos cazadores traen de vuelta a sus perros. El letrero del mesón colgando de una bisagra rota muestra un ciervo, un crucifijo entre las astas. El helado patio del mesón está desierto, excepto por la hoguera enorme que flamea al viento, atizada por mujeres que se agrupan en torno. A la derecha, más allá de la colina, hay trazas de patinadores. Bruegel, el pintor, preocupado por todo esto, escogió un arbusto azotado por el viento como primer plano para completar su pintura. En diciembre de 1996, Emmanuel Carrer publicó la novela Una semana en la nieve, en una suerte de mezcla entre la crónica, el relato fantástico. Carrer, que para mi gusto es uno de los grandes escritores del momento, logró en este relato abordar con gran maestría los temores y las pesadillas infantiles. El protagonista de este relato es un niño de 8 años, llamado Nicolás, que está por vivir su primera excursión durante lo que en Francia se conoce como la Semana Blanca, un periodo vacacional cerca del fin del invierno. Nicolás va junto a sus compañeros del colegio a una excursión de una semana en una estación de esquí. En ese paisaje nevado y gélido, Nicolás conoce a su monitor de esquí y hace un nuevo amigo, el temible Hodkan, el terror de los dormitorios. En esos días de diversión y asueto, tienen para Nicolás mucho de viaje iniciático. El relato tiene un giro de tuercas cuando Nicolás y sus compañeros se enteran que en el pueblo vecino ha sido asesinado un niño. De eso trata esta novela de Emmanuel Carrer. Guy de Maupassant, mire usted, suelo usar varias ediciones, pero esta de bolsillo es muy buena, Los cuentos esenciales. Guy de Maupassant escribió un cuento navideño titulado justamente Cuento de Navidad. En él, fiel a su estilo, el escritor francés cuenta una historia terrorífica.
El personaje que da voz a la historia califica de milagro de Nochebuena a la redención de una pobre señora que había sido poseída por una especie de demonio. Una tupida nevada caía sobre la casona de campo donde ocurrió el episodio. La señora come un huevo, sí, un huevo, que poco a poco la convierte en una criatura espeluznante. Afuera se oían imposibles silbidos y caía una nevada gigantesca. Un pánico terrible e inexplicable se cernía sobre la comarca. Escuche usted. Fijó en su marido los ojos feroces, inquietos. Levantó los brazos y, convulsa de pies a cabeza, cayó al suelo retorciéndose, dando gritos horribles. Así empezó la pesadilla de aquella mujer escrita por Maupassant. La mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Eso se decía de aquella dama en la Navidad maldita imaginada por Maupassant. Ese dicho que yo traigo aquí, este libro de bolsillo, pero hay varias ediciones. Este es uno de los buenos libros de Maupassant traducidos al español. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El otoño es un andante melancólico que prepara admirablemente el solemne adagio del invierno. George Sand. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.